Cordial saludo para mis profesores y compañeros. Queremos compartir con ustedes este tema acerca de los derechos de la mujer, enfocados en medidas legales contra el feminicidio. Un poco hablaré de Perú y mi compañero estará hablando de Colombia, más o menos para ver los contrastes. Bueno, los juristas, los movimientos feministas dicen que el feminicidio es una pandemia, es otra pandemia, pero estos derechos de la mujer pues han tenido hechos históricos en el mundo cuando la mujer ha solicitado a los estados, a los gobiernos, que se les tome en cuenta en diferentes actos. Pues estaremos hablando un poco de una reseña histórica y empecemos. Bueno, continuando con la historia, antes de 1948, ya en 1893, en Nueva Zelanda se va a conseguir ese derecho importante, el derecho al voto. La mujer sabía que si ella tenía ese derecho de voto, de expresión, de poder elegir, de poder debatir, de ir a una mesa de consenso, a que se le escuchara aquellas necesidades por las cuales ellas pasaban, vivían, entonces eso iba a ser un triunfo muy grande. Era el inicio para muchos cambios que vendrían por la historia. Tuvieron que enfrentar a mucha agresión para lograr que en 1948 se va a dar un acto muy importante. No solamente ellas querían el voto, ellas también querían participar, querían tener esa participación civil, ese espacio público, político, y muchas de ellas eran muertas, y estos asesinatos, homicidios contra la mujer no estaban tipificados como un dolo, no como una agresión ni siquiera leve ni dolorosa, simplemente eran muertas y no había reparación civil si en caso dejaran huérfanos. Por todos estos hechos históricos, entonces en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, durante todos estos años, la mujer tuvo que luchar hasta que fue de alguna manera oída. Se crea la ONU en 1945 y en 1948 vamos a tener la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿A cargo de quién? De Eleanor Roosevelt, una mujer. Ella va a ser la presidenta del comité de redacción. Juntamente con ella van a haber otras mujeres importantes, representantes de diferentes países, donde van a tener que ayudar, colaborar, a redactar, a mirar y a evaluar muchos puntos, como por ejemplo aquella mujer de la India, Hansa Mehta, que insistió y logró cambiar el texto. Todos los hombres ya no sería llamado, sino sería colocado: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Al igual que la pakistaní, que luchó sobre la igualdad de derechos en el matrimonio. Al igual que la diplomática de República Dominicana, que insistió por la igualdad entre hombres y mujeres. Todas estas mujeres, si no hubiesen estado ahí, quizá otro sería la historia de esta redacción de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que queremos es continuar con la igualdad y la libertad, que es lo que ahora también las mujeres desean. Por consiguiente, todos estos hechos son precedentes para el Perú. En 1979, pues las mujeres van a conseguir el voto sin restricción y empieza una nueva historia en el Perú. Además, se crean las comisarías en 1988
Y también el Ministerio de la Mujer va a empezar a colaborar con otras instituciones haciendo alianzas con el Congreso, con la Comisión de la Mujer y la Familia, con la Defensoría del Pueblo y las mesas de concertación y coordinación. En 1992 por fin se va a legalizar, se va a tipificar, se va a crear la primera ley de protección frente a la violencia familiar. También en el 2001 se creó el Programa Familiar contra la Violencia Familiar y Sexual. Bueno, se estipula que en el Perú cada mes 12 mujeres son víctimas de feminicidio. Podríamos decir que desde ahí ya se estaban dando los actos de tentativas de feminicidio, pero todavía no estaba estipulado en la ley. En el 2011, recién se va a poder hablar de feminicidio de manera legal. Esto quiere decir las muertes de las parejas en manos de sus propias parejas. Así podría visibilizarse la situación de violencia sistemática y silenciada por muchos siglos. En el 2015 recién se va a aprobar una ley, la 3034, donde va a buscar prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto se va a hacer en el Estado, en los gobiernos regionales y locales. Y recién en el 2019 se va a aprobar la Política Nacional de Igualdad de Género, que busca en este caso eliminar esos patrones socioculturales debido al machismo tan arraigado en el Perú. El Perú, a nivel de Sudamérica, tiene las tasas más altas en cuestiones de feminicidio. Pero ¿cómo se sanciona esa violencia contra la mujer aquí en el Perú? Se dice que cada día en el Perú encontramos muchas noticias de mujeres agredidas, muertas, desfiguradas, quemadas, descuartizadas. Estos hechos llevaron a que en el año siguiente, el año pasado, en el 2020, se haga muchos cambios en el Código Penal. Entonces, esta ley de feminicidio ya tenía un puesto en el Código Penal, ya estaba tipificado en un orden, pero esta modificación que ocurre en el 11 de mayo del 2020 va a articular y va a agregar la cadena perpetua, especificándolo en ciertos casos, pero esto no fue suficiente porque las situaciones que se vivían en el Perú eran de mayor profundidad, de mayor espectáculo, horrendo porque se presentaban casos que realmente no estaban de forma específica en las tipificaciones de feminicidio. Es por ello de que se hablaba de que si la mujer no había muerto, entonces no era feminicidio, porque quedó viva pero con lesiones graves, y si puede caminar es porque es una lesión leve, y eso quedaba como que un interrogante. Hasta la medicina legal no daba ese soporte, ese apoyo para que realmente aquel agresor sea condenado a esas penas máximas. Es por ello que a razón de que esto no satisface aquella justicia verdadera para la mujer, van a haber más cambios, más rectificaciones. A esta ley se le agregó esa rectificación de las penas máximas. Ya estábamos hablando como un hecho de homicidio aquí en el Perú, orientado ahora el feminicidio a la mujer específicamente, y por consiguiente las luchas van a seguir dándose en diferentes esferas de la sociedad aquí en el Perú. Por consiguiente, la Comisión de la Mujer y la Familia va a tomar, digamos, frente a este asunto ante todos estos hechos, ante todas estas tasas tan elevadas, ante todas estas continuas, persistentes y continuas
muertes, tentativas de feminicidio, feminicidio gravoso. Quieren llegar a una sola y unánime tipificación. Es por ello que persisten y presentan ante el Poder Judicial esta propuesta para que el Poder Judicial pueda apoyarles a la cadena perpetua, a la máxima pena. Pero el Poder Judicial se muestra frío ante sus palabras, su manifestación en el comercio, en el periódico comercial, el periódico de la República de nuestro país. Pues se evidencia que el Poder Judicial pues no quiso dar su apoyo. Para ellos era dar redundancia en cuanto a la ley ya está formulada. Pero gracias a todas las mujeres en el Perú que se levantaron, hicieron esa vigilia frente al Poder Judicial, insistiéndoles que sí tiene razón, que sí, ellas son, esta comisión está haciendo nuestras voces y nosotros estamos aquí para apoyarlas. Ese era más o menos lo que todas querían decir al Poder Judicial. No somos objetos, somos mujeres como ustedes y que necesitamos ser defendidas, ser protegidas, ser cuidadas. Todas estas manifestaciones no han sido en vano. Esta campaña que duró bastante tiempo, #NiUnaMenos, trajo muchos cambios positivos, mucho apoyo de muchas delegaciones, de muchas instituciones. Ahí estuvo la policía femenina y también estuvo apoyando nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Por este hecho que marcó de forma trascendente al Perú, aquella mujer llamada Evi, que fue quemada viva por su pareja, le roció queroseno en todo el cuerpo y la quemó viva en plena vía pública. No pudo resistir las operaciones y murió. A los 28 días murió. Todos estos hechos han puesto de evidencia la tristeza que ha carecido mucho al Perú de esa consistencia legal, pero a persistir como persistieron todas estas mujeres peruanas, llegó el momento en el cual en el año 2021 se va a hacer esa promulgación de ley tan esperada. Pues todas estas luchas por años en el Perú, los levantamientos, las marchas, los proyectos, los programas, Ni Una Menos, si tú tocas a una, a todas nos tocas, y todos los lemas que se han trabajado aquí en el Perú, pudo conseguirse este proyecto de ley que va a cambiar, cambió, modificó aquel artículo del 108B, donde ya no va a decir será reprimido por pena privativa de libertad por pena mínima de 25 años. No, sino ahora dice claramente, será reprimido por pena privativa de libertad de cadena perpetua. Esta ley va a sancionar no a una clase tipificada de feminicidio, sino bien claro dice, ley que sanciona con cadena perpetua todas las modalidades del delito de feminicidio. Por fin se consiguió lo que tanto se ha luchado o lo que se luchó por aquellas mujeres que han dejado a muchos huérfanos, muchos huérfanos. El vacío legal ya ha sido de alguna manera resarcido y con esto ha cambiado un poco la historia del Perú. María Elena Moyano es la expresión de una época, de todo lo que fue un Perú en crisis, cuando en realidad había una migración muy grande y ella tuvo que venirse a buscar dónde vivir. Vino con su familia a Villa El Salvador, cuando apenas tenía 12 años. Es una mujer que expresa además el crecimiento, el surgimiento de un movimiento de mujeres. Pero además, María Elena Moyano en ese crecimiento también fue encontrando la discriminación, fue encontrando que ella, por ser mujer, por ser joven, por ser afrodescendiente, no era reconocida. Esto hizo de ella una mujer muy fuerte, una mujer luchadora, una mujer que lo que quería era cambiar el mundo. Y así se fue forjando
lo que después fue la Federación Popular de Mujeres de Villa Salvador. Después fue creciendo y ya no era suficiente porque ella cada día cobraba más conciencia que se trataba de una lucha política, que lo que había que hacer era luchar por que se instaure la democracia, porque se derrote un mal tremendo que hubo durante unas 2 décadas en el Perú. El terrorismo, que fue violento en la sierra, sobre todo en Ayacucho, se hizo presente en Lima con un foco muy importante que eran las mujeres y las mujeres populares y las jóvenes. Entonces esto la hizo ella pensar en más y postuló y ganó ser parte del gobierno municipal de Villa Salvador. Evidentemente esto la llevó a tener la voz alta, a gritar, a estar presente en las marchas, ya no solo de Villa Salvador. Y también queremos decir, compañeras, que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida, porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras. Creció el mundo para ella. Y crecer este mundo fue demasiado riesgo, demasiado reto para los sanguinarios terroristas que estaban presentes ya en Lima. Y fue cruelmente asesinada. Le dispararon a quemarropa, pero además la dinamitaron luego. María Noel es un símbolo, es madre coraje. Es una mujer que es símbolo de lo que ha sido la lucha de las mujeres y lo que sigue siendo la lucha de las mujeres. Ya trascendió el vaso de leche, ya trascendió el gobierno municipal, ya trascendió las luchas propias nuestras. Hola Sami, ¿cómo estás? Hola Juana. ¿Cuántos recuerdos, no? Sí, pues muchos recuerdos. Ella era una madre de coraje. Como María Elena, nuestra negrita, tenemos que seguir luchando por los derechos, por la justicia, por la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que ser más personas, tenemos que llamar a más vecinos, a más vecinas para seguir luchando por las mujeres. ¡Vamos a la reunión! Vamos. Un cordial saludo para todos, les habla Jimmy Alexander Gutiérrez. Junto con Alcira vamos a hablar sobre el tema del feminicidio en Colombia, que pues también tiene que ver en gran parte con la violencia contra la mujer. Vamos a hacer un contraste sobre cómo se maneja este tema en Perú y en Colombia. Entonces, pues haciendo una pequeña reseña histórica, podemos nosotros ver que en Latinoamérica y en el Caribe desde hace algunos años se han presentado unas cifras alarmantes sobre la violencia y muertes de mujeres. En Argentina, en países también como Chile, como Colombia, en este caso México y Perú, se ha empezado a trabajar y a tomar estos temas de una manera pues como más fuerte, más en serio, creando unas políticas públicas, unas leyes que vayan en defensa y protección de la mujer y también en aumento de las penas para que de alguna manera se empiece a disminuir todas estas cifras o indicadores hacia el fenómeno de feminicidio. Entonces también vamos a hablar también de cuándo y por qué nace en Colombia el tema del feminicidio, qué es el feminicidio. Entonces podemos decir, teniendo en cuenta esta pequeña reseña histórica, que pues en Colombia siempre desde hace muchos años hubieron unas cifras muy alarmantes, pero fue hasta el año 2012 a raíz de un feminicidio que se cometió a la señora Rosa Elvira Celia a manos de su esposo, el señor Javier Velasco, que como les comentaba fue el 28 de mayo del 2012, y a raíz del rechazo, el repudio de la comunidad de haber visto esta situación tan dura en el país sobre ese feminicidio,
y como respuesta el Estado colombiano da un fallo 3 años después, que es la sentencia del 4 de marzo de 2015, por la cual la Corte Suprema de Justicia de nuestro país avanza en la lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de la mujer. Esto es un hecho histórico porque el feminicidio por primera vez se introdujo en nuestro Código Penal colombiano como un agravante de la conducta típica del homicidio, porque pues anteriormente el homicidio, ya sea de un hombre o de una mujer, pues era catalogado como igual, pero debido a las situaciones tan dramáticas y a las cifras tan alarmantes, pues se vio la necesidad de crear esas leyes o esas políticas públicas que ayuden a mitigar estas situaciones que se están viendo en nuestro país y pues en general en Latinoamérica. Pero aquí en nuestro país como tal, en Colombia, a partir de 2015 podemos decir que nació el término o se tipificó por primera vez el feminicidio. Entonces digamos que es la primera sentencia a nivel nacional en nuestro país que reconoce que el homicidio y la violencia contra la mujer es un problema de origen o de carácter social, que tiene unos factores y unas causas, las cuales pues a continuación vamos a tratar. Bien, entonces ya tipificado o catalogado este tipo de homicidios como feminicidios, era muy importante también identificar cuál era su naturaleza o cuáles son las causas. Entonces, como tal, en la actualidad es y sigue siendo un problema social aquí en nuestro país el feminicidio. Es un tema muy importante en el país, ya que este tema de la violencia contra la mujer o llegar a un feminicidio es promovido por la discriminación, por la subordinación, por la identidad de género, por los estratos, la diferencia de los estratos sociales, por un color de piel, por la raza, entre otros, que de no dárseles la importancia que se merece, puede pues desencadenar finalmente en violencia contra la mujer o, como lo hemos visto, en un posible homicidio. Entonces de ahí la importancia de que todos los actores de la sociedad y las entidades de los gobiernos y de los países empiecen a crear ya sea leyes, normas o políticas públicas que logren disminuir todo este tipo de violencia o homicidio, y también empezar a concientizar y a sensibilizar sobre la no agresión hacia la mujer, y así pues evitar digamos el aumento de todas esas cifras tan preocupantes. Hay muchos casos en donde el esposo agrede físicamente a la esposa solo porque ella lo contradice. Entonces, dependiendo también del contexto social, la cultura, estas situaciones pues también afectan. Entonces podemos concluir que el feminicidio se define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. También podemos hablar que el delito del feminicidio aquí en nuestro país será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea en estos casos menor de 18 años o mayor de 60 años, que se haya cometido este delito por varias personas, también que le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o por la expareja de la víctima. A continuación pues vamos a hablar un poco sobre qué medidas se han tomado para mitigar y mejorar las condiciones de las mujeres. Bueno, pues teniendo ya
tipificado y dentro de nuestro Código Penal el delito del feminicidio y también identificando en parte sus causas. Es también importante pues conocer cuáles han sido los avances y las medidas contra el feminicidio y la violencia contra la mujer aquí en nuestro país, en Colombia. Entonces pues históricamente se concluye que el derecho penal debe encargarse de sancionar fuertemente este tipo de violencias. Anteriormente pues como lo habíamos hablado, el homicidio de un hombre o una mujer era igual, pero algo histórico es que ya como tal, teniendo esa ley, esas normatividades, pues van a haber unas penas y unas sanciones más ejemplares, que lo que se busca con esto es que las personas pues tengan conciencia y se logre disminuir este tema del feminicidio. Y adicionalmente pues se debe tomar como un agravante de la conducta típica del homicidio, como lo hablamos. También podemos concluir que el homicidio de una mujer por el solo hecho de ser mujer no puede ser excluido ni ocultado tras expresiones justificadas como que era un crimen pasional, que fue un homicidio en un estado de ira o de intenso dolor, o que fue un homicidio por celos o celopatía, o porque de pronto la persona estaba tomado o estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces pues esto también como que protege a esos derechos de la mujer y logra de alguna manera pues disminuir como tal. Entonces podemos decir que en estas sentencias se imputa el homicidio simple agravado por ser la víctima una compañera o cónyuge del procesado, e incluso pues atenuado por la causal de ira e intenso dolor generado por los celos, que pues digamos es como la mayor excusa que se presenta a las personas cuando les preguntan que por qué cometió ese homicidio. Entonces ya esto no va a ser una excusa, sino que realmente es algo que va a ser más agravado, y a estas personas pues obviamente las penas van a ser ejemplares. Entonces por ello pues uno de los fines de la ley o norma era que los derechos humanos de las mujeres se volvieran una realidad, por lo que se consideró necesario unir los esfuerzos de las comunidades, de los agentes del Estado para realizar acciones y proponer políticas públicas para así pues, trazar directrices, normas que permitan la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y pues finalmente llegar a disminuir esa cifra tan alarmante de los homicidios o feminicidios. Ahora por ejemplo, quien cause la muerte a una mujer incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Esto quiere decir más o menos entre 20 a 45 años. Entonces las penas ya son ejemplares. Esto no estaba así catalogado. Entonces la ley de protección a la mujer no solo define su acción contra los asesinatos, sino también contra todo tipo de vulneración hacia la mujer. Y pues de esta manera es que se avanza hacia la reducción de todas estas cifras. También cómo se ha avanzado. En el país se han colocado a disposición lo que son los consultorios jurídicos de las universidades para que atiendan a las mujeres que son víctimas de violencia y también para hacerles seguimiento y monitoreo a situaciones de violencia que quizá puedan llegar a futuro a presentarse como homicidios. ¿Qué podemos decir también? Por ejemplo, la Secretaría del Sistema Integrado de Información sobre Violencia y Género. Esta es una entidad que se crea
para identificar las necesidades, digamos, de las mujeres, para manejar unos indicadores que permitan disponer de información de estadísticas sobre sobre la violencia de las mujeres. También, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Salud, estas dos entidades han puesto en marcha una estrategia con la línea púrpura distrital, entonces, que es la línea 155, con la finalidad de prevenir también el feminicidio, es decir, que cualquier mujer que se sienta en vulnerabilidad, que se sienta amenazada, allí le van a brindar toda la asesoría. Y también hablamos sobre la Casa de la Mujer. Hay personas que a veces, por ejemplo, no denuncian por el miedo a lo que puedan hacer sus parejas, o porque ya, digamos, las han tenido, sus parejas las tienen de alguna u otra manera coaccionadas, que si denuncian, que si toman una decisión, que si se van, las tienen amenazadas. Entonces allí en esta Casa de la Mujer y el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, de la Secretaría de la Mujer, les ofrecen ese lugar donde las protegen, y ellas se pueden ir, si son solas o madres, poder irse con sus hijos y tener un lugar de apoyo, ¿sí? Para pues contrarrestar que ellas sigan siendo víctimas de los abusos, de las amenazas, o que sean coaccionadas, para que pues guarden en silencio. Y como lo hemos visto durante mucho tiempo, ese silencio lamentablemente ha terminado en futuros homicidios o feminicidios, como ya lo conocemos. También la Defensoría del Pueblo, como tal, ellos cuentan con unos profesionales a nivel nacional, que lo que ellos hacen es a darle unas asesorías y apoyo en derecho y en psicología, y atención a todas las mujeres que puedan ser víctimas de la violencia, ¿sí? Y evitar así pues los feminicidios como tal. El Ministerio de Justicia también, y el Ministerio de Derecho también, pues ellos desarrollan sus programas, los han venido desarrollando en tema de capacitación hacia los servidores públicos en referente a la atención de víctimas de violencia de género. Esto, digamos, podemos hablar sobre el tema de avances. Hay unos partidos políticos que han sido muy reconocidos últimamente, porque han fortalecido el tema también de leyes de protección a la mujer, como por ejemplo la ley 1772 de 2016, autoría del partido político Mira, que habla o lo que logró es el aumento de penas y sanciones para quienes realicen ataques con ácido hacia las mujeres, pues algo muy importante. Por ejemplo, la ley también que aumenta los días de descanso cuando las madres tienen sus hijos, para que pues puedan permanecer mucho más tiempo. Hay otra parte de la ley, por ejemplo, que hablábamos sobre las personas o las mujeres que son atacadas con ácido. Anteriormente, por ejemplo, una mujer que era atacada con ácido, iba a su EPS o a su seguro médico para que le hicieran una cirugía, pero pues esto estaba catalogado como las cirugías cosméticas y no entraban dentro del plan. Entonces ahorita todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de ácido pueden acceder por medio de su seguro médico a unas cirugías hasta de reconstrucción. Entonces es algo muy importante, porque pues también ayuda a la dignidad de las mujeres, y ayuda también a que pues las mujeres se sientan como más protegidas y más acompañadas sobre algunas situaciones que se puedan estar presentando, y que pues ya sea el factor económico o el no contar con un seguro, pues puedan adquirir estos beneficios que les brinda el mismo Estado. También podemos hablar enseguida sobre el tema de las cifras desde el año 2000 hasta el año en curso 2021, que ya a continuación vamos a tratar ese tema.